Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este live nuevamente con Aló Doctor. Tenemos un invitado muy especial esta noche, el doctor César Mosquera. Vamos a aclarar todas las dudas en vivo y conoceremos un poco más sobre los temas de la pérdida de la audición. Más adelante le haremos la bienvenida a nuestro doctor invitado y esperamos que se puedan conectar durante toda la transmisión. Aló Doctor, vitrina de especialistas presenta. Con Fatolima somos familia. Aló Doctor, vitrina de especialistas presenta. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos el miércoles 20 de marzo a las 7 de la noche en un Facebook Live de Aló Doctor para que hablemos acerca de la hipoacusia y sus repercusiones en la salud de todos. Bueno, como ya escucharon al doctor César Mosquera, vamos a hablar un poco sobre la hipoacusia. Es un tema que vamos a abordar desde diferentes áreas de las preguntas que tenemos esta noche para el doctor. Antes de invitarlo a este live, contarles un poco de nuestro invitado. El doctor César Mosquera es médico cirujano especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Es especialista en otología y en otoneurología, curso de dirección de disección de hueso temporal, Clínica Rivas, actualización del manejo médico quirúrgico, audiológico y de rehabilitación, curso de abordajes neurotológicos y de base de cráneo, curso avanzado de cirugía de implante coclear en hueso temporal. Doctor César Mosquera, bienvenido a esta transmisión de live de Aló Doctor esta noche. Hola, buenas noches, perdón. ¿Cómo has estado? Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues con ganas de hablarles acerca de ese tema tan importante, de aclarar algunas dudas y de orientar a algunos pacientes que de pronto necesiten algún tipo de ayuda con respecto a este tema que tenemos para hoy. Perfecto, bienvenido a esta transmisión. Vamos a estar interactuando con las personas que se están conectando en la transmisión del live. Tenemos algunas preguntas como base para conducir la temática de esta noche, pero recuerden que ustedes pueden realizar sus preguntas a través del en vivo y podemos leerlas durante la transmisión. Así que, pues, la primera pregunta es muy importante y es ¿qué tan frecuente es la hipoacusia? Mira, resulta que la hipoacusia es muy frecuente. La hipoacusia, recordemos que es la pérdida de la capacidad auditiva. Obviamente hay grados de pérdida auditiva, pérdidas leves, pérdidas moderadas, pérdidas severas, pérdidas profundas, pero realmente es bastante frecuente. Se considera que de 2 a 3 de cada 1000 niños que nacen tienen algún tipo de pérdida auditiva. En el mundo, más o menos el 5% de la población mundial tiene algún tipo de pérdida auditiva, es decir, más o menos 500 millones de habitantes. En Colombia se considera que estamos cercanos a los 500.000 personas con algún tipo de pérdida auditiva, que puede ser pues, desde leve hasta profunda, con afectación necesariamente en la calidad de vida. Mm, Básicamente es bastante frecuente y es algo de lo cual tenemos que alertarnos porque las consecuencias de la hipoacusia en el transcurso de la vida, desde el recién nacido que nace con pérdida auditiva hasta la persona mayor que tiene una pérdida auditiva, pues las repercusiones en su salud son bastante importantes. Bueno, ya conociendo un poco de lo que es el término, de pronto muchas personas no conocían que la pérdida de la audición se puede asociar a este término que de pronto es un poco, digamos, desconocido en el tema cotidiano. Ya conociendo los factores que hay con respecto a la pérdida auditiva, queremos conocer eso, los factores de riesgo de la hipoacusia. Sí, imagínate que normalmente uno pensaría que hay otras enfermedades con las que puede nacer un niño, por ejemplo, con digamos, algún tipo de malformación o alteración, pero la hipoacusia es más frecuente que, por ejemplo, el hipotiroidismo, que es más o menos por cada 5.000 niños uno nace con hipotiroidismo, por cada 1.000 niños, 2 o 3 pueden nacer con algún tipo de pérdida auditiva. Es decir, incluso un niño aparentemente sano, con un embarazo materno sin problemas, con un parto o una cesárea sin complicaciones, puede tener una pérdida auditiva o incluso puede tener una sordera. Pero además de eso, o aparte de eso, existen factores de riesgo muy claros para tener pérdida auditiva, por lo menos en el momento del nacimiento. Podemos dividirlo como en grupos. Los niños o los recién nacidos que, por ejemplo, nacen con bajo peso, menos de 1.500 gramos, o que después de que nacen necesitan una hospitalización, una entrada en cuidados intensivos, que tienen que colocarle un tubo endotraqueal,
o que tienen una infección severa, que necesitan usar antibióticos de amplio espectro, que sean tóxicos para el oído o llamados ototóxicos, o niños que tienen que hacer esa exanginotransfusión o que se ponen muy amarillitos después de que nacen, que tienen ictericia neonatal. Esos son factores de riesgo importantes para hacer hipoacusia. Además de enfermedades que se adquieren durante el embarazo, como la toxoplasmosis, la rubeola, entre otros. Entonces, digamos que son factores de riesgo, por lo menos en las edades tempranas. Ya existen factores de riesgo propiamente genéticos o congénitos, y con la medida que pasa el tiempo, además de las infecciones, los traumas, existen factores de riesgo posteriores, que son las infecciones del oído, que también pueden favorecer la pérdida auditiva, que puede ser progresiva. El trauma acústico, es decir, la exposición crónica a ruidos, cuando las personas trabajan en sitios muy ruidosos, en donde se pasan de ciertos decibeles durante más de 8 horas, pues ahí empieza también un trauma acústico que a la larga puede llevar a la pérdida auditiva. Y enfermedades, en otras edades, enfermedades sistémicas frecuentes, como los hipertensos, los diabéticos, también tienen mayor riesgo de al final tener algún tipo de pérdida auditiva. Bueno, ya conociendo un poco sobre los factores de riesgo, que creo que varias personas de hecho estamos expuestas de alguna manera mínima ante estos factores de riesgo, hay que tener como cuidado, ciertas, pues prestar atención de pronto cómo se puede manifestar la hipoacusia. Antes de seguir con las preguntas, quiero saludar a todas las personas que están conectadas, que están comentando, saludando al doctor Mosquera. Ya hay algunas preguntitas, ahorita pues vamos a resolverlas una por una. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, que aquí podamos resolver algunas de sus dudas en la transmisión en vivo. Así que bienvenidos y esperamos que puedan seguir conociendo acerca del tema del día de hoy. La siguiente es eso, ¿cómo se manifiesta en los niños y en los ancianos la hipoacusia? Se empezaron a hacer estudios hace muchos años y resulta que la importancia del diagnóstico precoz de la hipoacusia, por lo menos vamos a hablar inicialmente de los niños, radica en que, por ejemplo, un niño que tenga hipoacusia o incluso un niño que sea o que nazca sordo, los papás pueden tardar en darse cuenta de que el niño es sordo hasta cuando el niño tiene 3 o 4 años. Es decir, a veces las manifestaciones no son tan claras como uno se imaginaría. De allí la importancia del tamizaje neonatal para todos los niños que nacen, tengan unos factores de riesgo. Ya en Colombia hay una ley, la ley 1980 del 2019, en que ya esa ley, digamos, va encaminada a que todos los niños que nazcan en Colombia deberían tener pruebas auditivas de tamizaje, es decir, unas pruebas auditivas para determinar si el niño tiene o no tiene hipoacusia. Ya cuando el niño empieza a crecer, pues ya empezar a tener unas manifestaciones, sobre todo en el desarrollo del lenguaje. Un niño que escucha mal normalmente empieza a tener retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero recuerden que un niño, por ejemplo, puede nacer con un oído sordo y el otro oído funcional, y entonces ese diagnóstico puede ser un poquito más tardío. Cuando el niño o el adolescente ya está más grande, o en el adulto, esa pérdida auditiva se manifiesta básicamente con dificultad para entender el lenguaje. Entonces, digamos que la pérdida auditiva se desarrolló más tardíamente. Ese adulto o ese adolescente puede empezar a tener dificultad para entender, dificultad para discriminar el lenguaje, es decir, dificultad para saber qué es lo que exactamente le están diciendo, o empieza a ser dificultad para entender cuando hay ruido, cuando hay un ambiente ruidoso también puede empezar a tener dificultad para entender. Y en las personas mayores que tienen pérdidas auditivas, cuando el adulto mayor tiene una pérdida auditiva, usualmente como está en un momento de su vida en la cual ya no tiene una vida social, digamos, muy amplia, a veces él tiende a aislarse porque no está entendiendo bien, no le gusta reunirse con más personas porque no les entiende bien, o no entiende los chistes que hacen los demás, o le da pena, por ejemplo, decirle al interlocutor, por favor, repítame lo que me está diciendo porque no le entendí. Entonces, el adulto mayor empieza a aislarse y empieza a tener también una de las otras de las tantas manifestaciones que puede tener un adulto mayor, es que puede empezar a tener depresión. Recordemos que los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos de comunicarnos con otros. Cuando ya no nos comunicamos tanto, pues empezamos a tener ese tipo de manifestaciones. Y finalmente, una de las manifestaciones que ya se están empezando a ver con más frecuencia es que un adulto mayor que tiene una hipoacusia, es decir, una pérdida auditiva, una dificultad para entender a los demás,
tiene mayor riesgo de desarrollar una demencia. De allí la importancia de tratar de rehabilitar a las personas que tienen hipoacusia, porque no solamente estamos hablando de la dificultad para comunicarse, sino que ya empieza a tener riesgos como la demencia. Esa demencia, como sabemos, pues va a interferir de una manera importante con la calidad de vida, y ese riesgo de demencia del paciente adulto con hipoacusia está por encima, o ese riesgo de hacer demencia está por encima de otros factores de riesgo como ser obeso, ser hipertenso, ser diabético, tener un bajo nivel académico o tener herencia de demencia. La hipoacusia está por encima de todos los factores de riesgo, por eso es tan importante que podamos diagnosticar de una manera oportuna los pacientes con hipoacusia. Digamos que es importante, tal vez en la vida cotidiana nos burlamos de alguien que no escucha bien, es como, ay, está sordo, cosas así, no sabemos la repercusión, de pronto en la salud o en otros aspectos, como lo que mencionabas de la demencia, que no somos conscientes de la, digamos, la trascendencia que tiene el solamente tener una pérdida auditiva. Entonces creo que a raíz de eso es importante que ya hay algunas preguntas aquí sobre cómo pues, se diagnostica, de pronto exámenes, ya poco a poco vamos a ir resolviendo estas dudas. Un saludo para Melita Sánchez, que saluda al doctor y nos dice buenas noches al doctor César Mosquera. Nos saluda, dice Violeta Luna, que muy buenas noches también, que es paciente del doc. Un saludo para Violeta. Y a todas las personas que están conectando, que están llegando a la transmisión del live de esta noche, y recordarles que estamos hablando de la hipoacusia, que es la pérdida de la audición. Entonces, continuamos con las preguntas y ya llegando al punto un poco más, ¿cómo se diagnostica, no? ¿Cómo sabemos que realmente tenemos esta condición? Bueno, inicialmente los pacientes pues, requieren una evaluación médica en donde vamos a establecer la posible causa de la hipoacusia. A veces la hipoacusia puede ser algo tan sencillo como un tapón de cerumen que obstruye el conducto auditivo externo, y pues una vez retirado la obstrucción, pues el paciente va a presentar mejoría en la audición. Podemos ver en el examen físico otras causas, por ejemplo, podemos diagnosticar desde el consultorio si el tímpano está en buen estado, si hay una perforación del tímpano, si el paciente tiene un derrame o una otitis, es decir, líquido en el oído medio que le está generando la pérdida auditiva. Utilizamos adicionalmente unos diapasones que nos ayudan también a determinar si la pérdida auditiva es más por una enfermedad del oído medio o es una enfermedad del oído interno. Y adicionalmente, pues dependiendo de cada caso, de cada paciente, vamos a empezar con los exámenes básicos, que son los exámenes o la batería audiológica básica, que consiste en la audiometría, la impedanciometría y la logometría. Estos exámenes dependen de la edad del paciente. Niños menores que no participan fácilmente en exámenes subjetivos como la audiometría, pues se puede hacer audiometría, pero en ellos es especialmente importante hacerles exámenes como potenciales evocados u otomisiones acústicas. Entonces, digamos que depende de la edad, es el examen, y depende de la sospecha diagnóstica también son los exámenes, pero en esencia la idea es que la audiometría, la impedanciometría y la logometría son como nuestro punto de partida para saber hacia dónde dirigir el resto de exámenes. Ya si determinamos, por ejemplo, que el paciente tiene una otitis media, es una infección crónica del oído o una infección crónica del oído medio, pues ya podemos pensar en tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos para ayudar a resolver la situación. Digamos que es importante conocer también el paso a seguir después de tener ciertas condiciones o que creamos de pronto tenemos alguna condición. Después mucha gente acá en la transmisión está diciendo, ¿será que sí escucho bien o será que, que tengo algún problema de pronto de trasfondo? Que a veces somos un poco muy superficiales con el oído. Considero yo que hasta que no tenemos pérdida de audición, no tenemos otros factores como el vértigo, empezamos con otros síntomas que nos afectan en la vida cotidiana, nos damos cuenta de la importancia de la audición y de cuidarla también, sobre todo hoy en día que es difícil con el tema de los audífonos, del tema de esto de la bulla, los conciertos, bueno, en fin, hay un montón de factores que de pronto perjudican el proceso. Un saludo para todas las personas que se están conectando, para Luz Marina, dice, fui paciente del doctor Mosquera, excelente ser humano, dice que, bueno, ya ahorita estamos resumiendo el tema de las preguntas un poco más a profundidad. Pregunta Alet, que si un paciente con el tímpano perforado, la audición es menor, o si tiene de pronto algún factor que podría inducir a la hipoacusia. Sí, normalmente cuando, un saludo para leer,
Normalmente cuando existe una perforación timpánica, usualmente hay algún tipo de pérdida auditiva, dependiendo del tamaño de la perforación y de la ubicación de la perforación dentro del tímpano, pues la hipoacusia va a ser mayor o menor, pero normalmente en las perforaciones timpánicas siempre hay algún grado de hipoacusia. Ahora bien, esa pérdida auditiva puede ser solamente por la enfermedad timpánica como tal o también por una enfermedad del oído interno asociada a esa pérdida auditiva. Perfecto, muchas gracias. Continuamos, ya vamos respondiendo más preguntas. Muchísimas gracias por comentar y por estar conectados. La siguiente pregunta es, ¿qué repercusiones tiene en la salud? Ya comentábamos un poco, pues, que esto abarca otros aspectos, pero ser mucho más enfáticos en qué puede afectar directamente en la salud del paciente. Sí, en los niños, hablando un poquito por edades, los niños menores, pues si un niño tiene una pérdida auditiva importante o una sordera bilateral, pues las repercusiones básicamente van a ser en el desarrollo del lenguaje, va a tener dificultades en el desarrollo del lenguaje de una manera importante, y ese niño, si no es rehabilitado de manera temprana, pues esa repercusión en cuanto a su desarrollo del lenguaje va a ser permanente. Obviamente existe la posibilidad de que desarrolle algún otro tipo de forma de comunicarse, como a través de las señas, pero pues lo ideal es que en lo posible tratemos de rehabilitar a esos niños con algún tipo de procedimiento, bien sea audífonos si la pérdida no es profunda, o implante coclear si la pérdida definitivamente es profunda y no tiene ninguna otra forma de rehabilitarse. Las repercusiones en los adolescentes, en los adultos o en los ancianos, como hemos visto anteriormente, ya tienen más relación, además del lenguaje, porque de todas formas el lenguaje se va a ver alterado, así lo haya desarrollado previamente, pero al tener una pérdida auditiva, ese lenguaje se puede alterar. También vienen las repercusiones a nivel social, a nivel económico, porque definitivamente en nuestra sociedad, desafortunadamente, el paciente, por ejemplo, con una pérdida auditiva importante o el paciente con sordera, va a tener más dificultades para acceder al campo laboral o va a tener más dificultades de tener una remuneración acorde a su capacidad intelectual o a su profesión. Entonces, digamos, hay varios aspectos, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista social y económico, que van a repercutir finalmente en la salud o en el desarrollo pues, de su vida, su desarrollo psicosocial de sus personas. Bueno, ya entrando un poquito a lo que ya comentábamos sobre lo que puede tener repercusiones en la salud general. Hay una persona que pregunta si escuchar la música a todo volumen, dice María Alejandra, escuchar la música a todo volumen induce a la pérdida de audición. Sí, definitivamente sí. Este tipo de temas del volumen se empezó sobre todo a estudiar en el campo de la medicina laboral. Normalmente se considera que es seguro escuchar un sonido hasta 80 decibeles durante 8 horas. Después de allí, la limitación es logarítmica, es decir, si tú te expones a 85 decibeles, solo podrías exponerte 4 horas. Si son 90 decibeles, solo 2 horas. 95 decibeles una hora, 100 decibeles media hora y así sucesivamente. Es decir, en ese orden de ideas, por ponerte un ejemplo, si una persona va a una discoteca en donde podemos encontrar niveles de 110, 115 decibeles en cuanto al sonido, pues a la música que se coloca, uno solo debería estar 5 minutos, una canción e irse para la casa a descansar. Después de 5 minutos ya existe trauma acústico. Ahora bien, que ese trauma acústico no necesariamente genere sordera en esa persona o hipoacusia, es cierto, porque también depende de la sensibilidad de cada quien. Pero es esa suma de traumas acústicos los que hacen que progresivamente esa persona, después de los 40, 45, 50 años, empiece a tener las repercusiones de esa pérdida auditiva. Entonces, si empezamos a sumar traumas acústicos por la exposición a ruidos de discotecas, de conciertos, de partidos, de fiestas, etcétera, pues al final no es tan recomendado ese tipo de actividades, por lo menos de manera recurrente. Sí, yo creo que hay como un poco ignorancia en el tema del volumen y más porque creo que nos han inducido como a que entre más duro se escucha algo, pues más se siente y más divertido es y de pronto sí existen factores que pues a futuro puedan determinar una pérdida auditiva. Por ejemplo,
ya mencionaban un poco sobre el tema de qué sensible es cada persona. El oído es muy subjetivo, o sea, no hay como un estándar, sino hay gente que realmente puede ser sensible hasta para un pito de carro, por ejemplo. Sí, sí, definitivamente sí. Por ejemplo, en la audiometría, la base de la audiometría es tomar inicialmente personas con audición sana o normal y comparar el resto de personas con ese promedio de personas. Pero resulta que hay personas que escuchan mucho mejor que otras, estando dentro de la normalidad. Entonces, digamos, eso es muy variable. O hay personas que son, sí, definitivamente son más sensibles al ruido, pero otro punto importante es que, por ejemplo, las personas de edad que han perdido audición tienen algo que se llama un rango dinámico estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas no escuchan bien, pero el momento, el punto en el que escuchan y el momento en que les molesta el sonido es muy estrecho. Entonces son las personas que dicen, le están empezando a hablar y le suben el volumen, no escuchan y les dicen un poquito más fuerte, dice, no me hable, no me grite que estoy escuchándole bien. Es decir, ese rango es muy, muy corto en las personas que tienen bastantes años y que tienen una pérdida auditiva importante. Entonces es paradójico porque dice, pero si le molesta, ¿por qué le molesta el ruido si no está escuchando bien? El efecto del rango dinámico estrecho. Bueno, eso es importante porque si a veces uno no sabe, es como bipolar uno con el sonido, pero sí, sí sucede en casos de pronto que está expuesto a uno a ciertos, también ciertos sonidos que lo ponen a uno más sensible, a pesar de que uno no tenga sensibilidad auditiva, como que sí existen ciertos sonidos que de pronto ocasionan molestia auditiva. Un saludo para todas las personas que están conectadas, a Violeta, a Moria, María Patricia. María Patricia dice, doctora, hace unos años me operó una ruptura de tímpano, excelente cirugía, muchísimas gracias por el comentario, María Patricia. Un abrazo para todas las personas que están preguntando esta noche. Dice, dice Gloria, no, Luz Marina, pregunta que si el zumbido es constante, que si el zumbido constante tiene cura en el oído. Esto se llama tinnitus o acúfeno. El tinnitus o acúfeno es un síntoma que es difícil, no es un síntoma fácil. La razón principal por la cual no es un síntoma fácil es porque realmente uno puede sentir el tinnitus en el oído, pero realmente el tinnitus viene de la corteza auditiva cerebral, es decir, realmente el tinnitus es de la corteza auditiva cerebral. Entonces, por eso termina siendo un síntoma difícil. Puede ser secundario a una hipoacusia, es decir, cuando una persona tiene una hipoacusia, secundario a la hipoacusia, es decir, la pérdida auditiva, puede presentar un tinnitus que a veces es difícil de controlar. La verdad es que la mayoría de pacientes logran controlar el tinnitus, es decir, logran aislar el tinnitus y que el tinnitus no les afecte la calidad de vida. Sin embargo, hay pacientes que ese tinnitus les genera una gran discapacidad y una dificultad pues, para su vida diaria. Bueno, ya que mencionabas el tema del tinnitus, pregunta Marta sobre eso. ¿Qué hacer cuando hay tinnitus en una persona de 47 años? Como que hay edad, igual que el tema de la hipoacusia, me mencionabas que la hipoacusia se puede presentar en un espectro bien amplio, no solamente gente mayor, pero ¿hacías otros factores que afectan la audición o también hay como de pronto diagnósticos un poco más estrictos con el tema de la edad o es más general? Bueno, el tinnitus tiene muchas causas. La principal es la hipoacusia. Sin embargo, los pacientes con tinnitus necesitan una evaluación completa porque hay causas diferentes al oído que pueden generar tinnitus. Usualmente los tinnitus se dividen en dos, digamos, dos grandes grupos, tinnitus pulsátiles y no pulsátiles. Pulsátiles son los que pulsan como el corazón y no pulsátiles, es decir, un sonido como continuo. Y también hay tinnitus que son objetivos y subjetivos. Objetivos es que el paciente lo siente y el médico también lo puede sentir colocando un estetoscopio. O subjetivo cuando el paciente lo siente, pero el médico no lo puede sentir. Entonces, digamos que hay una gran cantidad de causas diferentes a las hipoacusias o los daños del oído que pueden generar tinnitus. Por decirte algo, la disfunción de la articulación temporomandibular puede generar tinnitus. Los espasmos musculares pueden generar tinnitus. La anemia puede generar tinnitus. Entonces, digamos que hay muchas causas que pueden generar tinnitus. Básicamente, el médico, el otorrinolaringólogo, el médico que evalúa a un paciente puede tratar de discernir cuál posible causa es y asimismo tratarlo. Digamos que una puede manifestar a la otra.
Dice Nicole, también pregunta lo mismo, dice, mi papá tiene tinnitus, le enviaron audífonos, pero no se los aguantó y en este momento ya escucha mucho menos. Mm. Normalmente, cuando existe hipoacusia, esa hipoacusia se acompaña de tinnitus. Es decir, que si se puede controlar la hipoacusia, el tinnitus se puede controlar mientras se tenga, por ejemplo, un audífono, como en el ejemplo de nuestra invitada. Pero el tema de los audífonos es de mucha paciencia, de una adecuada evaluación, pero el paciente debe tener paciencia y tener el mejor audífono posible, porque la verdad es que la adaptación a los audífonos a veces no es tan fácil. Y depende de qué tanto fue el tiempo que tuvo el paciente la deprivación auditiva. Es decir, si el paciente tuvo una pérdida auditiva desde hace 10 años, y va hasta ahora, 10 años después, a adaptarse a un audífono, seguramente le va a costar más tiempo adaptarse porque duró mucho tiempo sin escuchar bien, a diferencia si el tiempo fue más corto. Entonces, digamos que yo siempre les pido a los pacientes mucha paciencia y, digamos, una gran comunicación con la audióloga, que es básicamente la que hace la adaptación de los audífonos, para que finalmente pueda adaptarse a ellos. De todas formas, si las pérdidas auditivas progresan y la pérdida auditiva es profunda y el mejor audífono posible no le funciona al paciente, tenemos la opción de los implantes cocleares, que son una tecnología, una tecnología que ayuda pues, a que el paciente pueda tener una audición bastante buena, con una buena discriminación, y esa sería la solución para los pacientes pues, que definitivamente el audífono no les sirve. Digamos que cómo se llega a esa, o sea, digamos, mencionabas, es con paciencia, pero también cómo se llega a eso donde dices, pues ese audífono lo pude adaptar a mí, lo logré y no me incomoda. Digamos que hay un proceso en el tema de cada persona o existen de pronto ciertas marcas o ciertos audífonos que me permiten mejor facilidad para adaptarme y más rápido al proceso de los audífonos. Sí, sí, los audífonos tienen como gamas, entonces hay como los vehículos, el ejemplo que yo le coloco a mis pacientes. Les decimos, hay audífonos de gama baja, gama media y gama alta. Entonces, entre mejor sea la gama, pues obviamente da algunas facilidades mejores para entender el ruido, porque los pacientes con audífonos a veces les molesta, por ejemplo, que van a un restaurante y el ruido alrededor les molesta y no pueden entender a quién está al frente, pero escuchan los ruidos de atrás. Entonces, obviamente, eso también depende del tipo de audífonos y también, obviamente, depende de la pérdida auditiva. Si la pérdida auditiva es muy severa, por ejemplo, seguramente un audífono de gama baja no le va a funcionar bien. No quiere decir que no le sirva, pero no le va a funcionar tan bien que si tuviera un audífono de gama alta. Y lo contrario, si el paciente tiene una pérdida auditiva que no es tan grande, que requiere rehabilitación auditiva, pero la pérdida no es tan grande, de pronto un audífono de gama media o por lo menos baja media puede funcionarle más o menos bien. También depende de esos factores. Perfecto. Hace poco mencionabas la relación, digamos que pues decías como que puede ocasionar la hipoacusia una demencia. Sí. Ya han comentado algunas preguntas con base en eso, como qué relación hay entre estas dos pues relaciones o manifestaciones de salud, entre la hipoacusia y entre la demencia. Sí, digamos que existe una relación directa entre la corteza auditiva cerebral y el resto de corteza, sobre todo la corteza prefrontal, donde se maneja la zona somatosensorial, también con el sistema límbico en el cerebro. Entonces, esa asociación se empezó a ver desde hace muchos años. Realmente, uno de los últimos artículos que habló realmente de esa relación salió en una revista que se llama The Lancet, que es una revista básicamente de medicina interna, en donde hablan básicamente de la hipoacusia, de la demencia, factores de riesgo para la demencia. Y en ese estudio o en esa revisión que hicieron, encontraron que, como les decía anteriormente, por encima de la herencia, el bajo nivel académico, ser hipertenso, ser diabético, ser obeso, la hipoacusia es el factor de riesgo principal para desarrollar demencia. Por eso es tan importante tratar de rehabilitar a estos pacientes. A veces el paciente, porque quizá tenemos en nuestra sociedad un prejuicio con respecto al uso de ayudas auditivas, al uso de audífonos, los pacientes tienen cierta resistencia a utilizar los audífonos, porque lo asocian con vejez, porque lo asocian con algo que se les ve externamente, por la parte social.
en fin, pero realmente tenemos que quitarnos ese prejuicio con respecto al uso de ayudas auditivas y tenemos que verlo como las gafas. Si una persona tiene una deficiencia visual, utiliza gafas. Si una persona tiene una deficiencia auditiva, utiliza audífonos. Es decir, realmente es un órgano de los sentidos que requiere rehabilitación. Pero entonces, por encima de la comunicación, que obviamente es importante, existen factores de riesgo a nivel central y cognitivo muy importantes relacionados con la hipoacusia. Entonces, yo les cuento usualmente a mis pacientes eso, les digo, mira, no es solamente que el paciente escuche bien o que se comunique con la familia, sino también usar una ayuda auditiva cuando se necesita. Es una forma de proteger el cerebro de una atrofia cortical acelerada. Sí, lo que mencionabas con respecto a las gafas es un ejemplo que de pronto no es muy básico, pero es cierto. Digamos que no, ya está mucho más socialmente aceptado el usar gafas y siento que de pronto el audífono todavía tiene como la complejidad de que no sea parte como de la vida cotidiana de una persona. Digamos, mencionabas un tema de la rehabilitación. Por ejemplo, yo uso lentes para el computador cuando trabajo sin necesidad de tener un problema de vista. Yo veo bien, pero es más por protección. Existen en la actualidad de donde yo pueda tener de pronto, digamos, por ejemplo, los tapones o ese tipo de artículos que me puedan facilitar o prevenir de pronto pérdidas de audición a futuro. Sí, desde el punto de vista laboral, por ejemplo, como te decía anteriormente, lo que se considera seguro para la audición de un paciente es que no debería exponerse más de 80 decibeles durante 8 horas. Entonces, en empresas en donde hay ruidos, usualmente los trabajadores tienen dentro de su dotación los protectores auditivos que son intracanalicular y los de copa. Eso básicamente lo que hacen es aislar el sonido y ayudar para que si el ruido sobrepasa los decibeles permitidos, pues no tenga afectación en el oído interno. Eso también aplica, por ejemplo, en las fuerzas militares, que anteriormente ellos no tenían, usualmente no utilizaban protección auditiva cuando iban a polígono, por ejemplo, y hoy en día pues es mandatorio que tengan protección auditiva, pues porque tienen un riesgo alto de tener esa pérdida auditiva. Digamos que existen este tipo de factores en el tema de ciertos trabajos que nos impiden, por ejemplo, el tema de lo que mencionaba de las discotecas, de pronto los conciertos. ¿Crees que debería como existir o crees que eso pasa en la actualidad porque la gente desconoce los decibeles? Digamos, por ejemplo, tú le dices a alguien, tantos decibeles, no tienen ni idea cuántos son esos decibeles. Cómo, digamos, poder culturizar un poco a la gente sobre ser conscientes de que ese sonido ya está siendo perjudicial para el oído. Sí, hay sitios, yo conozco sitios en el mundo donde tienen un medidor de decibeles y uno está visualmente verificando cuando los decibeles son ya excesivos en el sitio donde uno está. Pero en la vida práctica yo le recomiendo a mis pacientes que, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes, que muchos de ellos tienen medidor de decibeles, o incluso hay aplicaciones en los celulares inteligentes en donde uno puede medir los decibeles del sitio donde uno se encuentra. Y pues si uno está verificando que los decibeles están por encima de lo normal, porque usualmente las aplicaciones le dicen a uno, mire, o le muestran, digamos, cuando ya está pasándose a rojo, es decir, está con más de los decibeles permitidos que debería tener, o alejarse un poco de la fuente sonora que está generando el ruido intenso. Pero entonces en la práctica, digamos que el uso de aplicaciones que miden los decibeles es una práctica que es fácil de utilizar por todos, o por la mayoría por lo menos. Bueno, eso es súper importante porque a veces uno no es consciente hasta que sale, por ejemplo, de un concierto y no escucha nada, literal, o queda el bajo, o pareciera que el oído estuviera como fracturado entre una voz al fondo y otra acá más frontal, y uno cree que es muy normal, mientras que el oído vuelve a adaptarse y realmente no saben el daño que de pronto uno se está haciendo a nivel de oído. Mira, Dentro de eso, sí, sí, cuéntame. perdón, ahí tengo una observación. Resulta que la sensación que uno puede tener después, por ejemplo, de un concierto, de tener los oídos tapados, de tener como el tinnitus, que es el ruido en el oído, realmente significa que en ese momento las células del oído interno están inflamadas. Esa sensación es que las células están inflamadas, es decir, que uno debería en ese momento irse a tener un reposo auditivo, es decir, irse a dormir, porque ese reposo auditivo puede hacer que esas células que están inflamadas, digamos, se desinflamen. Pero digamos, si la persona sale de un concierto y se va a otro sitio a seguir poniendo ruido,
pues no va a tener ese reposo auditivo y la posibilidad de que algunas de esas células del oído interno se pierdan es mayor. Sí, es un poco irresponsable. Creo que siento que uno a veces es muy irresponsable con el oído porque no le ve deterioro. La gente cree que pierde la audición es por viejo, literal, sucede, y no porque hay un cuidado de trasfondo. Nos preguntan, de hecho, dice, ¿qué audífonos me recomienda usar como joven, doctor? Es decir, los jóvenes porque hoy en día hay muchos audífonos para utilizar, pero no sabemos realmente cuál es el que nos debería funcionar a nosotros los jóvenes como para cuidarnos antes de seguir dañando los oídos. Sí, yo lo que recomiendo es utilizar audífonos que tengan cancelación de sonido. ¿Por qué? Los audífonos convencionales, me refiero a audífonos para escuchar música, los audífonos convencionales que no tienen cancelación de sonido, pues permiten de alguna forma que el sonido del exterior también sea escuchado simultáneamente con el de la fuente que uno tiene. Entonces, digamos, si uno está en un sitio que es ruidoso y uno está escuchando música, uno instintivamente quiere subir un poco el volumen para competir con el ruido de afuera, que el ruido de afuera no interfiere. Entonces, ese es un problema porque uno de golpe le está subiendo demasiado ruido y ese ruido o ese sonido puede estar generando afectación del oído interno. Entonces, mi recomendación es usar unos audífonos que tengan cancelación de sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que se cancela el sonido de afuera, el sonido externo, y de esa forma no es necesario subir tanto el volumen para poder escuchar música de una forma satisfactoria digamos, o más segura, que no se está compitiendo con un ruido externo. Sí, eso, y de hecho hasta hace muy poco se está incorporando eso en los audífonos, ¿no? Antes no existía el tema de la cancelación. Creo que hace poco también vi, no sé si tú ya los habías visto, como unos topitos que también son de cancelación de ruido. Entonces tú te los colocas y puedes escuchar a la persona con la que estás hablando enfrente sin escuchar el ruido, por ejemplo, de un restaurante, de un local. Son relativamente nuevos, están en pruebas por otólogos, pero creo que a eso es posible llegar, ¿no? A esa prevención de pronto de tanta contaminación auditiva que existe todo el tiempo, de poder estar como también cuidando ese proceso del oído, porque a veces uno está como que y no escucha a la gente que tiene uno enfrente, y no es porque no oiga, sino porque realmente está teniendo demasiada contaminación. Entonces sí existen como estudios que están trabajando en eso, y la invitación para las personas es eso, como que así como cuidan la vista, como cuidan otros sentidos, también cuiden el oído, que es muy importante para otros factores, como ya lo mencionaba el doctor, de nuestra salud, que a veces después decimos, ay, ¿por qué estoy mareado? Y es el oído. Entonces es bien fundamental. Para ir cerrando el live de esta noche, quiero que, pues varias personas han preguntado dónde tienes tu consultorio, dónde estás ubicado, que puedas decirles todos los datos médicos para que te puedan contactar, ubicar, y también dejarles una recomendación para que las personas sigan su vida cotidiana, pero sobre todo que se cuiden de una hipoacusia a futuro. Bueno, sí, muchas gracias. En mi consultorio queda en la Clínica Medical, consultorio 905, Medical de las Amarias. También trabajo en el Hospital Federico Lleras Acosta. La invitación para todos es que pensemos que la salud auditiva es fundamental para todos. Pensemos que debemos cuidar la audición el máximo tiempo posible, porque usualmente la pérdida auditiva termina siendo, digamos, progresiva y es irreversible. Normalmente cuando perdemos la audición, sobre todo desde el punto de vista del oído interno, esa pérdida es irreversible y pues las consecuencias las podemos pagar más adelante con todo lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, Doc, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hablarnos y despejarnos muchas dudas acerca de la hipoacusia y todo lo que ella conlleva a nuestra vida y nuestra salud cotidiana. Invitarlos a todos a que sigan conectándose a más transmisiones de Aló Doctor, donde podemos encontrar diferentes temáticas, diferentes especialistas. Pueden encontrar al doctor César Mosquera también a través de nuestra página web de alodoctor.com, y que sigan cuidando de su audición porque es muy importante para sus factores. César, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por darnos tus conocimientos acerca de la hipoacusia, y esperamos tenerte en un próximo live. Claro que sí, gracias por la invitación. Hasta luego.